van tomando un poco más de forma. En realidad este era el primer diálogo que por fuerza mayor no se pudo realizar y bueno, ahora le hemos repescado a Abel, le queremos agradecer que esté con nosotros con tanta disponibilidad. Se ha estudiado las preguntas que habéis hecho y bueno, y está abierto a que hagáis todas las preguntas que queráis. Y para contarte un poco a ti, Abel, nosotros estamos a lo que estos diálogos tienen que ver con infancia y adolescencia, somos o profesores de educación formal o educadores sociales de educación no formal y bueno, pues hemos estado compartiendo sobre bueno, pues todo lo que ha despertado esta pandemia, la preocupación por un lado por los niños y niñas y adolescentes y también, bueno, qué conclusiones podemos sacar de aquí, ¿no? De cara al futuro, al sistema, etcétera. Y luego hay algo mucho más inmediato, vamos a decir, es bueno, llevamos ya tiempo pensando, ¿no? En la vuelta a las calles, a la actividad, con ¿no? unos ritmos u otros y bueno, y luego está toda la cuestión de la preocupación por la salud, que ha sido el gran tema de todos estos meses, ¿no? Ya si la salud mandaba mucho en nuestras sociedades, pues ahora ya pues manda muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, no es eso, no es nada, eso creo que está todo el mundo de acuerdo en que mande salud, porque es algo, sin eso no hay nada más. Pero bueno, sí que, bueno, pues a veces por ignorancia nuestra, por los medios, bueno, pues que había una situación de mucho bloqueo a nivel institucional, estaba el mando único, estaba el criterio de salud, que también lo hemos ido descubriendo que había diferentes criterios, que no era solo uno, pero bueno. Y no nos posicionábamos en ningún tema porque esto era lo único. Y bueno, pues ahora ya con nuestra reflexión, que creo que ha sido útil para empezar a imaginar cosas y ya, bueno, pues ya todos sabemos de desescaladas, de fases y demás, pues bueno, ahora sí que ya estamos volviendo unos y otros a estar con los chavales, a plantearnos el verano, con el ojo puesto en septiembre, qué pasará, ¿no? Entonces digamos que hay también una ambivalencia entre el sistema escolar, que en general pues está diciendo no, en estas condiciones no es seguro volver a las aulas, y nosotros que queremos hacer actividades en verano porque nos parecen muy importantes para el desarrollo de los chavales, no pueden estar 6 meses sin vida social, sin juegos, sin ocio educativo. Y claro, el mensaje de la escuela no nos ayuda, porque si no es segura la escuela, el verano va a ser seguro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos intentando crear un equilibrio entre todo eso y ser responsables y a la vez pues poder también aprender a vivir con este virus que, bueno, estaríamos más en una lógica de reducción de riesgos como para otras enfermedades y no tanto en quedarnos bloqueados sin poder avanzar nada, ¿no? Porque la vida continúa, porque de hecho los chavales están en la calle, las terrazas, etcétera. Entonces, bueno, este es un poco el marco y si te parece, bueno, voy a dar la bienvenida a los participantes, que la verdad que sois muy numerosas y muy fieles, porque vamos haciendo, yo creo que vamos a dejar de organizar seminarios físicos porque asiste menos gente. No, ahora de verdad os quiero agradecer la participación. Entonces, la idea es, os pido que apaguéis los micros para que no se metan ruidos. Y entonces Abel va a hacer una primera exposición con las preguntas que mandasteis en la inscripción y luego ya pues empezamos el debate, ¿de acuerdo? Si hay algo que no está claro, lo volvéis a formular y luego sí que estaría bien veros alguna cara que muchos sois guipuzcoanos y por tanto tímidos, ¿no? En principio, pero bueno, que está bien que podamos veros las caras y escucharos las preguntas. Venga, Abel, gracias. Bueno, no te he presentado bien. Abel Saldearraga Marín es médico especialista en microbiología y medicina de familia y comunitaria y trabaja en una UCI móvil vinculada al Centro de Salud de Barbate en Cádiz, que quizá ahora nos explique un poco mejor en qué consiste este dispositivo y cuál es su punto de vista. Eh, o sea, desde dónde mira la realidad en su día a día. Muy bien, pues nada, muchas gracias, bienvenidos a todos y por supuesto daros las gracias a vosotros por contar conmigo para que comparta mi experiencia y mis inquietudes, ¿no? Que en definitiva es de lo que vamos a hacer esta tarde, ¿no? Efectivamente soy médico, trabajo en una UBI móvil por circunstancias de la vida desde hace 4 años, porque yo he trabajado siempre de médico de familia
aunque tenía primero la especialidad de microbiología, y trabajo en un Ovimóvil, efectivamente, que tiene una movilidad, no sé si conocéis la costa de Cádiz, desde Zahara de los Atunes, Barbate, Zahora y Los Caños, es una zona de costa que cubre unas 30.000 personas, que se multiplica muchísimo más que Real, ¿no? Siempre he tenido inquietud en darle explicación a los problemas de salud, ¿no? Y tal como entendía la medicina, desde hace muchos años veía que no daba respuesta sobre todo a problemas de patologías crónicas, ¿no? En situaciones agudas, pues efectivamente la medicina convencional o la alopática, que es la que conocemos, la occidental, sí te da esas soluciones, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? La cirugía o tratamientos en un Ovimóvil, que es donde estoy. Y como yo suelo decirle a mis compañeros, me siento muy a salvo en la Ovimóvil porque no entro en conflicto con el desempeño de mi trabajo en relación a lo que entiendo que debería ser la medicina, ¿no? O el abordaje de la medicina aplicado a las personas, que es de lo que se trata, no pacientes siquiera, sino a personas, ¿no? Porque la salud no solamente es una ausencia de enfermedad, ¿no? Desde los últimos años veía que no podía darle solución, como os digo, a situaciones crónicas y casualmente en la vida creo que las cosas nunca pasan por casualidad, pues por situación de la bolsa de empleo me dicen que tengo que trabajar en un Ovimóvil, ¿no? Por lo cual dejo de ver manejo de personas con patología crónica. Esto me permite pues desarrollar las inquietudes que siempre he tenido, sobre todo relacionadas con las enfermedades infecciosas y sobre todo darle una explicación de una manera científica o de una manera sí, documentada de los mecanismos que nos llevan a las diferentes patologías, ¿no? También soy biomagnetista porque he hecho biomagnetismo por la escuela del Dr. Goy, que fue el descubridor de esta técnica. Estoy formándome en psiconeuroinmunocrinología, en un máster, en microbiota intestinal también, que todas estas cosas las iremos comentando porque están muy relacionadas con la calidad de vida de las personas, y no porque lo esté haciendo yo ahora, porque no lo he descubierto yo, obviamente, ¿no? Y esto da un abordaje de manera integrativa, de manera holística, para abordar a las personas, ¿no? Y sus problemas relacionados en salud, que es de lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, en este sentido, el manejar a situaciones de salud, para mí, no se restringen solamente a la parte física, orgánica o sintomática, ¿no? Sino que hay que ir mucho más allá. Por supuesto, al origen de lo que produce esta patología, pero no solamente desde el punto de vista orgánico, sino también y fundamentalmente psicológico, ¿no? Luego lo veremos en algunas diapositivas que he preparado muy sencillitas, algunas son un poquito más enrevesadas, pero simplemente es para dar unas pinceladas y, por supuesto, ese material, como os digo antes, estará a vuestra disposición, ¿no? Entonces, llegamos a la situación actual en la que yo, que nunca he sido de urgencia, estoy trabajando en emergencia y además, como se ha dicho y se sigue diciendo, en primera línea, ¿no? Porque estoy en una Ovimóvil donde nos activan directamente a los dispositivos extrahospitalarios, ¿no? La Ovimóvil es como la urgencia, pero fuera del hospital. De hecho, somos las emergencias extrahospitalarias, ¿no? Cuando el paciente está estabilizado o necesita una intervención más especializada, pues trasladamos al paciente al hospital en las condiciones mejor posibles de estabilidad, ¿no? Llegando a esta situación, surge esta situación de crisis sanitaria, ¿no? Y nos enfrentamos a los médicos, sobre todo, y por supuesto hablo desde el punto de vista personal, el manejo de la situación relacionada con el manejo del miedo, ¿no? Tanto como sanitario como personas, ¿no? Y luego veremos también la influencia que tiene el miedo en el sistema inmunitario. Yo iré a lo mejor saltando de un lado a otro. Soy muy caótico y muy anárquico en estas cosas, ¿no? Soy muy estructurado, lo tengo todo en la cabeza, pero sin querer imitar a Mozart, que era un genio, no escribía en partitura, lo tenía todo en la cabeza. No es que yo sea Mozart, pero lo tengo todo en la cabeza y iré saltando a lo mejor de un lado a otro porque me van surgiendo cosas y creo que la frescura del debate también está ahí, ¿no? La información que nosotros teníamos
como profesionales, pues sabemos que es una infección vírica. Sabíamos de dónde venía, la trascendencia que tenía en un país como estaba ocurriendo en China, como pasó después en otros países asiáticos, cómo se fue evolucionando, cómo fue manifestándose en un país más cercano de características muy similares a nuestra idiosincrasia como Italia, y cómo empezó la situación en España, cómo se ha ido manejando y cómo hemos ido reaccionando toda la población en diferentes sectores, tanto privados como o personales como profesionales, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, yo no voy a poner en tela de juicio las medidas, ¿no? Ni muchísimo menos. Las normas se dictan unas normas y hay que cumplirlas, ¿no? Si hay un semáforo en rojo, pues estoy obligado a detenerme, ¿no? Si yo me salto el semáforo en rojo y hay una cámara o un coche de la policía o produzco un accidente, pues tengo que atenerme a las consecuencias, ¿no? Pero las normas están ahí, ¿no? Otra cosa es cómo se pueden hacer cosas para mejorar esa situación o incluso para prevenirlas, ¿no? La situación en la que estamos, como ha dicho John, estamos ahora, todos somos expertos en desescalada, en fase, en vacuna. Esto es como cuando juega tu equipo de fútbol, ¿no? Todos somos entrenadores, ¿no? Todos sabemos de fútbol o todos sabemos de... recuerdo hace unos años que todos sabemos lo que era la prima de riesgo, menos yo, porque como no me gusta la economía y no la entiendo, pues no supe nunca lo que era la prima de riesgo y aún así me sonaba, ¿no? Pues ahora todo el mundo sabemos de estas cosas, ¿no? Hablaremos también de medidas que están documentadas científicamente, y no hablo de medicina basada en la evidencia, que me horripila, lo digo ya adelante y lo digo delante de mis compañeros, con la medicina basada en la evidencia. Si hay una evidencia científica de una medida, una recomendación, perfecto, genial, porque eso significa que tiene estudios detrás que lo avalan con un volumen de población importante, del cual se pueden extrapolar conclusiones para aplicarlos a la población, genial, pero que una medida o una recomendación o una terapia no tenga un nivel de evidencia y de significación, no quiere decir que no sea recomendable o que incluso se condene o se persiga, ¿no? Como de hecho se está haciendo desde hace unos años, por ejemplo, con el biomagnetismo, a lo que me he referido antes, que también la desarrollo, ¿no? En este sentido, comentaremos algunas medidas que se están ya implantando incluso en sistemas públicos, como el de Castilla-La Mancha. Se están dando pasos porque la medicina, igual que otros campos de la sociedad actual, se están abriendo. Yo creo que se está polarizando. En un extremo hay una especial apertura y por otro hay un especial cierre, ¿no? Esperemos que la balanza se nos vaya del lado de la apertura, porque si no va a ser bastante más complicado, ¿no? Pero ya se están viendo artículos, incluso recomendaciones e intervenciones de manejos de suplementación que no son medicamentos químicos, utilizándose en pacientes graves en UCI, afectados de COVID-19, ¿vale? Centrándonos en el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, podría hablar de otros ámbitos, pero nos vamos a centrar en lo que es COVID-19. En este sentido, pues estoy abierto a todo lo que estiméis oportuno y aquí estamos, ¿no? Si queréis empezamos por las preguntas o como queráis enfocarlo, John, tú me vas diciendo en base a las preguntas. Yo, como lo tengáis pensado, estamos 70 Sí. participantes ahora mismo. Sí, quizá, Abel, por empezar, ¿no?, a desbrozar la cuestión, también lo he olvidado decir en la presentación, la idea de estos diálogos es precisamente que sean diálogos, no es un credo que tenemos que decir que está bien que haya incluso desacuerdo, porque bueno, estos temas, el problema de la cuestión científica es que parece que la cuestión científica es palabra de Dios y es todo lo contrario, siempre está Totalmente. sometida a crítica y a revisión, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos un problema de cultura científica, que carecemos de ella, y más en ámbitos sociales. Entonces, bueno, se puede ser riguroso y científico y discrepar. Esta es un poco la vida es así de compleja, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, que aquí todo el mundo se sienta libre para dialogar, que es de lo que se trata. Lo Porque, agradezco. bueno, quiero decir, para tener una comunicación unilateral, pues ya eso lo tenemos. Entonces, se trata precisamente de construir juntos conocimiento. Entonces, bueno, hay un primer grupo de preguntas que tendrían que ver
pues con el contagio, sobre todo, vamos a centrarnos en la cuestión de infancia-adolescencia, ¿vale? Queremos hacer una actividad de verano, queremos poner en marcha una actividad educativa en una escuela, bueno, cosas ya muy básicas, el protocolo, lavado de manos, distancia, bueno, un poco si esto te parece suficiente, si te parece excesivo o qué pautas, no tanto evaluar una u otra, sino qué pautas consideras tú que son más importantes para poder trabajar siendo responsables, prudentes y a la vez poder hacer el trabajo. Pues la clave la has dicho tú, John. Siendo prudentes y responsables, creo que ya nos podríamos levantar, porque a partir de ahí, con mínimas medidas que ya conocemos, no debería haber problema. Se está insistiendo mucho en utilizar lo que puede venir, o un rebrote y demás. Los estudios también de inmunidad parecen ahora que no van a ser tan alarmistas, pero bueno, estamos hoy aquí y no vamos a hablar de lo que puede pasar, ¿no? Lo que conocemos que funciona, seguir utilizándolo, pero sin llegar a que nos domine ese miedo. Hemos tenido ya la experiencia, hemos pasado ya estos casi 3 meses y hemos aprendido, ¿no? Lo que supone manejarse en estas circunstancias, que somos sociales por definición y se nos ha amputado esa parte tan importante, ¿no?, para desarrollarnos. Y en los chavales no me lo puedo ni imaginar el trabajo y las situaciones que estaréis manejando y que habréis visto, ¿no? En relación a la distancia pues se debe mantener. Lo que pasa es que al tener actividades con chavales, mantener una distancia de 1,5 metros o de 2 metros, que ya los 2 metros me parece ya increíble, para ellos no. Dependiendo qué tipo de actividades, pues se puede incluso disminuir esa distancia, siempre que se tenga el cuidado de la higiene de manos, por ejemplo, y utilizar la mascarilla. Con eso sería suficiente en el punto en el que estamos. Otra cosa es que estuviéramos en otra situación, pero como estamos ahora aquí a 1 de junio, pues lo que podemos decir. Hay un vídeo de un compañero que es internista, que creo que se llama, la página se llama Yo de Guardia o de Guardia, que explica las cosas muy bien, con rigor pero muy claro, y decía que para volver a la normalidad no se va a volver si no se maneja la situación de sentido común y de contención como estamos haciendo ahora. No exactamente contención, que no es una palabra que la veo yo demasiado rígida, y yo la verdad es que no huyo de esa rigidez siempre, ¿no? Pero tener sentido común, ¿no? La normalidad tal como la entendíamos antes, ahora mismo no la podemos mantener. La conseguiremos, por supuesto, ¿no? Y también debe servir que de esta situación que estamos pasando, aprender, porque cuando venga una situación como una gripe estacional o, o un brote por una salmonela o una diarrea en niños en un campamento, deberemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos en 2019 o en enero del 2020, ¿no? No volver al pánico de alguien que tenga fiebre o tosa, porque ahora viene además una época de alergia, por ejemplo, ¿quién no va a lagrimear, a toser o a estornudar, ¿no? Entonces, en ese sentido común, por favor, que no se nos vaya, y cuando digo que no se nos vaya, no lo digo Dios me libre por vosotros, lo digo por los médicos y por los sanitarios, ¿no? Por donde el miedo y barra el enfado, que va muy unido al miedo, como vosotros sabéis, está muy latente en todas estas cosas, ¿no? Veo no pocos compañeros que se indignan porque se están, entre comillas, saltando las normas. Otra cosa es que haya aglomeraciones, obviamente, que no se debe sin estar todavía en la fase correspondiente que se haya avanzado, ¿no? Pero tener una cierta conducta, pauta social habitual, iba a decir normal, pero voy a oír también de esa palabra porque no se puede aplicar del todo, pues sí, yo apuesto por ella, porque además no implica mayor riesgo de la situación en la que estamos, ¿no? A ver, ¿Vale? hay una pregunta en el chat que igual es continuidad de esto. Dice, los peligros de un abrazo, o coste-beneficio de darnos o no darnos abrazos, o dar un abrazo a un niño o una niña con la que trabajamos. ¿Cómo lo ves? ¿Con o sin beso? Abrazo. Abrazo. Bien. ¿Quién me va a dar uno? Mira,
en la situación en la que estamos se ven ahora virus por todas partes. O sea, tenemos ahora la capacidad de tener valga la redundancia, una capacidad de ver incluso partículas de nanométrica, que es lo que mide el virus, no 100 nanómetros lo que mide. Eso no es lo que mide, eso no lo podemos ver, pero estamos viendo virus por todas partes. En la superficie de la mesa, en el móvil, en la ropa, en el tejido. Si quieres, ponemos ¿Puedes poner la primera diapositiva, Carlos? Lo intento. Sí, y si no, pues yo os la comento. La primera diapositiva va relacionada con el mecanismo de transmisión, ¿vale? Esto es de una reunión de la Sociedad de Medicina de Familia y yo creo que directamente podemos pasar hasta la primera. A ver, sí, eso es, la primera. ¿Vale? Son los mecanismos definidos de transmisión. Contacto directo, por gotas respiratorias, transmisión aérea por aerosoles, si queréis luego lo comentamos, y demás, ¿no? Pasa a la siguiente. Vale, nos quedamos aquí. ¿Qué tiene que ver los abrazos con el cartón, por ejemplo, ¿no? O esta incluso que es más gráfica, ¿no? Pues en este artículo no está, pero lo tengo también y lo compartiré para el que esté interesado, que los tejidos es una de las superficies sobre la que el virus no está mucho tiempo y no hay estudios que digan que el virus permanezca en los tejidos. Por tanto, si tenemos una mascarilla, ¿por qué no nos podríamos abrazar? ¿Vale? Si estamos asintomáticos, no hemos desarrollado síntomas y no estamos en una situación que podamos ser infectivos, el darnos un abrazo sería plausible, ¿vale? Desde el punto de vista, o sea, con argumento epidemiológico como el que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Otra cosa sería, por minimizar el efecto de transmisión, sí, porque no sabemos la persona que tenemos enfrente, si es una persona portadora o tiene síntomas leves y no lo sabemos, el besarnos, ¿no? El abrazarnos con mascarilla, por ejemplo, no tendría que haber ningún problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los tejidos, por ejemplo, que es lo que tenemos mayor contacto, al abrazarnos con una persona, se han visto en estudios que no sobrevive, ¿vale? Y no habría que, además, hacer voy al hilo de una de las preguntas, que cuando sale un chaval a la calle con mobiliario urbano, ¿qué habría que hacer con la ropa? Si habría que lavarla y demás. No especialmente, porque la superficie, el virus en superficie, a la intemperie, por la radiación ultravioleta, como casi todos los virus cuanto más cubiertas tengan, más débiles son. Es paradójico, ¿no? Que dice, bueno, pues, cuanto más cubiertas tenga, más envoltura, pues más fuerte y más resiste. Al contrario, los virus, cuanto más cubiertas tengan, más envueltas, son más lábiles, ¿no? El VIH, el de la hepatitis C, este virus, son más lábiles por esa cubierta proteica que tiene y con la radiación ultravioleta se inactiva, ¿vale? A 37 grados, incluso por encima de 37 grados, la vida media del virus pues disminuye a minutos, ¿no? Entonces, en esa superficie, en el tejido y al aire ambiente, no habría especial riesgo. No voy a decir que no habría riesgo, porque no lo puedo asegurar, pero se minimizaría bastante o el riesgo sería bastante bajo, ¿vale? Siempre y cuando pues, tengamos esa mascarilla, por ejemplo, y sin saber que la otra persona qué estado inmunitario tiene o qué proceso ha podido tener que desconocemos. En relación a eso, la siguiente diapositiva, bueno, es la misma, ¿vale? Vale, y las preguntas tenía también por aquí. Otra situación igual, Abel, te voy ayudando con cuestiones sí. que han salido. Sí. Que sale, la diferencia entre trabajar en medio abierto o en un espacio cerrado. Pues mucha gente de nuestro colectivo trabaja yendo a los domicilios de las familias, pues ¿qué tendría una lógica? O cuánto miedo tengo que tener o no, o cómo me podría proteger más allá de lo que dice la norma. O hay gente que hace terapia, que sabes muy bien cómo se hace. Bueno, ese tipo de cuestiones, si nos puedes dar tu punto de vista sobre esto, también creo que nos ayudaría un poco. Muy bien, mira, como tú bien has dicho, más allá de la norma sería ya manejarse con miedo. Y una vez que uno actúa con miedo,
va a llevar al error o a pasarlo mal. Lo digo de manera personal, imagínate que yo con miedo, que cuando fuera o me llaman para atender un paciente respiratorio grave, yo fuera con miedo. Yo voy con prudencia, como digo siempre. No quiere decir que yo no tenga miedo en determinadas situaciones en la vida, pero ante esta situación no he tenido miedo, y no lo digo porque esté delante de vosotros en un grupo para quedar muy bien. Ana, mi pareja, que es hermana de Carlos, lo sabe, y yo tengo miedo a otras cosas, ¿no? Pero a esta circunstancia particularmente no tengo miedo, y yo voy con EPI porque me recomiendan que tengo que ir con un equipo de protección individualizado cuando voy a atender un paciente respiratorio, con una pantalla, con unas gafas, con una mascarilla, con unos guantes, tal. Yo lo hago, perfecto. Porque es la norma, hay que hacerlo, ¿no? Pero yo no voy con miedo, porque aunque yo fuera con todas esas medidas, si yo actuara con miedo o actuase con miedo, seguro que cometería un error y llevaría a alguna situación que podría poner en riesgo a mi equipo, a los familiares, al paciente o incluso a mí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ir a un domicilio a atender a los chavales, yendo con tu mascarilla y ni siquiera con guantes, ¿vale? Porque tenemos la sensación de falsa seguridad, que cuanto más medios tengamos de protección, pues más seguros vamos a estar y ya nos olvidamos. Vamos a estar más seguros, pero el ser humano es así, funciona, y estoy hablando me voy a meter en temas donde no me corresponde con todos los psicólogos que veis, la mente es así, de que ya tengo esa sensación de seguridad, ya me relajo y ya empiezo a abandonar la actuación correcta que debo hacer, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es sentido común. Al ir al domicilio vas con tu mascarilla, no hay que ir no es necesario, no es obligatorio ir con guantes, y cada vez que toques una superficie o utilizar tu solución hidroalcohólica, como la que tengo yo aquí, que está incluso la relleno del más grande que tengo aquí, que luego lo podemos ir viendo, que son los que están a disposición de vosotros en cualquier establecimiento, es suficiente, ¿de acuerdo? Sería suficiente, no hay que utilizar una pantalla. Hay personas que, por su manera de ser, utilizan, porque yo me siento más seguro con una mascarilla y una pantalla. Bien, pero eso es la decisión de esa persona. ¿Es necesario la mascarilla? Sí, ahí sí te digo que sí, pero ¿es necesario ponerte la mascarilla o una mascarilla quirúrgica? Que igual me pongo la FP2, la 3 o una con filtro, sin filtro, la de quirúrgica suficiente, y una pantalla con una mascarilla quirúrgica como esta sería suficiente, ¿vale? Sería suficiente. Luego hablamos cómo ponerla y quitarla, que también es una de las preguntas que habéis hecho, ¿vale? Y cada vez que, o cuando terminemos de hacer una actuación, lavarnos las manos. No quiere decir que cada vez que estemos en el domicilio vamos a estar lavándonos las manos continuamente. Siempre que estemos con la mascarilla y no estemos tocando superficies, no tenemos por qué utilizar la solución. Otra cosa es que tenga la mascarilla, esté tocando utensilios y luego vaya, porque se me descoloque la mascarilla, por las gafas, me vaya a tocar mascarilla o la cara. Entonces sí utilizo el gel antes de tocarme la mascarilla o las gafas o lo que sea, ¿no? En ese sentido, sí, no vamos a estar psicotizados con la solución hidroalcohólica, la excesiva higiene, ¿no? Que además eso, y ya me ha venido a la mente, esa excesiva higiene nos puede llevar a una situación de posibles patologías que vayan a surgir porque el sistema inmunitario funciona a base de confrontación, de formar defensa, de fortalecer tu sistema inmune cuando tienes algo contra lo que luchar. Si yo estoy en un ambiente aséptico, pues cuando aparece cualquier microorganismo, por leve que sea, nos va a costar mucho más. No es que nos vaya a barrer. Habrá personas que su sistema inmunitario de base esté más bajito y con esta situación de asepsia esté más bajo todavía. Y un microorganismo que tenga una cierta entidad le puede pasar más factura, ¿no? Esta situación de hiperhigiene es lo que nos puede llevar a problemas respiratorios, problemas cutáneos, sobre todo de piel, porque el sistema inmune, que luego lo veremos en una diapositiva, empieza por la piel y las mucosas. Las mucosas es todo lo que está dentro del orificio que comunica con el exterior, o que está mojado. El oído, fosas nasales, la boca, todo el tubo digestivo es una mucosa, todo, porque de hecho, si lo veis, os imagino, de hecho la propia palabra lo dice, el tubo es un tubo. Desde la boca hasta el ano, comunica desde fuera, con dentro y fuera. Y está además mojado, es una mucosa, ¿no? La piel y las mucosas es el sistema inmunitario principal que tenemos.
de contacto con el exterior con todos los gérmenes, ¿no? Y luego, por supuesto, está el tejido inmunitario especializado, que luego veremos una diapositiva y que es lo que recordaréis de la escuela, ¿no? El estar especialmente, ya te digo, psicotizado va a hacer que, por una parte, vivamos con ese miedo y eso nos va a repercutir también en el sistema inmune, como luego veremos también cómo están relacionados 4 sistemas, ¿no? El psico, el neurológico, el inmuno y el endocrino, ¿no? Los 4 están completamente interrelacionados porque utilizan una serie de mensajeros de lenguaje que muchas veces son comunes, de tal manera que en el sistema neurológico el vocabulario que utilizan las células nerviosas son los neurotransmisores, el lenguaje que utiliza el sistema endocrino son las hormonas y el lenguaje que utiliza el sistema inmune son las interleuquinas. Es como se habla un linfocito con otro, un linfocito con un macrófago y demás, ¿no? Pues estos 3 tipos de mensajes están interrelacionados. Estos 3 hablan sus 3 idiomas entre ellos, de tal manera que los neurotransmisores y neuropéptidos, las interleuquinas y las hormonas están completamente interrelacionadas. Por ejemplo, el eje que llamamos hipotálamo, hipofisario, adrenal, que es a nivel del cerebro, el eje hipotálamo, que es donde está el centro regulador de todas las funciones superiores. Por ejemplo, el cortisol, la situación de estrés. El estrés está en zona hipotalámica, desencadena una respuesta a nivel de la hipófisis, que está también dentro del cerebro, y de aquí va a liberar una serie de neurotransmisores que estimulan la glándula suprarrenal, donde se libera el cortisol, que es la hormona de estrés, ¿no? Pues desde el hipotálamo a la hipófisis y a la glándula adrenal están neurotransmisores en hipotálamo, hormonas en la hipófisis y cortisol, que es hormona en adrenal, junto con las células inmunitarias. Están los 3 relacionados, de tal manera que cuando hay una situación de estrés, obviamente mantenida, una situación de estrés mantenida y no resuelta, te puede llevar a una afectación del sistema inmunitario. La situación de estrés aguda es buena para el sistema, para la vida. El tigre diente de sable ya no lo tenemos ahora. En la época de las cavernas sí lo tenemos, que nos servía para huir, ¿no? Para luchar o para enfrentarnos a un peligro, ¿no? Ahora tenemos otros dientes de sable, que es el despertador a las 7 de la mañana, la hipoteca, el niño al colegio, tal. Esos son los dientes de sable, ¿no? Pero si no los gestionamos, ese estímulo continuo mal gestionado a nivel, estoy hablando de biología, no estoy hablando a nivel emocional. Yo voy a hablar como si estuviera con mis compañeros, que es como defiendo estos argumentos, ¿no? Porque si me pongo a hablar de emociones, no, las emociones, claro, sí, pero eso no es tangible, ¿no? Claro, justamente las emociones es lo más tangible que tenemos. Si nos quitamos de todo lo demás, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué nos queda de emociones? O sea, ahora mismo me dice, me entero de alguna noticia ahora mismo y la reunión se me va al traste, porque me está dominando la emoción, ¿no? O al contrario, el venir a estar aquí compartiendo con vosotros para mí es un estímulo añadido de satisfacción, de alegría, de cierta, iba a decir de miedo, pero bueno, no voy a oír esa palabra porque veo ahí 71 y bueno, pues voy a hacer como que no hay 71 personas, ¿no? Es un estímulo añadido, ¿no? Somos puras emociones. Lo que pasa es que en la medicina se ha querido desvincular la emoción como algo que no existe, como no es tangible. Como el amor no lo puedes demostrar de manera bioquímica o de manera en una fórmula, pues ya sabéis por dónde voy, ¿no? A nivel... y justamente en donde yo me estoy moviendo, se está empezando a dar explicación incluso a las emociones, para poder, entre comillas, defender estos argumentos de, oye, se pueden hacer cosas para mejorar la calidad de vida y para prevenir. Hay situaciones que pueden prevenir para reforzar el sistema inmune para la lucha contra el coronavirus. Y eso no es que yo me he levantado inspirado con esta frase. Llevamos, desde que surgió esta pandemia, muchos estudios y muchas recomendaciones a nivel de el magnesio, el zinc, la vitamina C, la vitamina D. Es cierto que los medios de comunicación, disculpadme yo soy muy crítico con todo, ¿vale? Soy crítico conmigo mismo, mi profesión. Desgraciadamente soy del Betis, también soy muy crítico del Betis, no soy crítico de la Real, ¿vale, Carlos? Soy crítico con absolutamente todo lo que podéis imaginar. Eso que estáis pensando, también soy crítico, ¿no? Pues con esto también, ¿no? Cuando surgió el tema de la suplementación, bueno, surgió cuando
cuando yo me crucé en este camino, ¿no? Lo ponía en duda, porque claro, yo venía con una mente totalmente organicista de anti todo, ¿no? Infección, antibiótico, fiebre, antipirético, dolor, analgésico, epilepsia, antipiréticos, todo anti, ¿no? Medicina alopática. Aquí no, aquí se da justamente el buscar el origen y ver qué es lo que te puede ayudar para fomentar ese sistema, ¿no? Es por donde va la situación, ¿no? Al principio yo desconfiaba porque no lo conocía y me he dado cuenta que no solamente yo, que lo he visto en personas con las que he manejado esto, sino que los estudios, incluso ya en la medicina convencional, se están desarrollando y hay montones de artículos a diario. De hecho, no sé si manejáis la base de datos de artículos científicos que es PubMed, luego los pasaré también, donde podéis ver los artículos, incluso una página, y esto lo digo ahora que no me veis nadie, una página donde se pueden bajar los artículos y descargar gratis los PDF, no hay que pagar, porque cada artículo te cuesta 20, 30 o 40 euros. Pues hay una página que es una investigadora rusa que va cambiando el dominio porque se lo van cortando y la van sancionando para no distribuir la ciencia. Fijaos qué contradicción y qué paradoja, ¿no? La ciencia, que tiene que ser aperturista y humilde, como yo la entiendo, se ha vuelto muy cerrada y súper vanidosa y orgullosa, ¿no? De tal manera que lo que yo digo, como has dicho tú, John, es como un dogma de fe, ¿no? No, Dios me libre de que eso sea lo que yo estoy diciendo, ojalá lo que yo estoy diciendo cambie, evolucione para bien, ¿no? Pero yo no estoy en posesión de la verdad, simplemente comparto lo que ahora mismo conozco y estoy, por supuestísimo, abierto a que lo que he dicho hoy, la semana que viene, de oye, chicos, que en esto que dije me equivoqué. O sea, yo eso también os lo puedo decir. Si hay algo que yo vea que, oye, pues mira, le voy a dar una vuelta, me podréis ver, ostras, pues este no tiene mucha idea, lo pilla un renuncio. Lo podéis pensar lo que quiera, si lo pensáis así, no es así. Estoy muy abierto a todo y a escuchar con las orejas que paso las tengo, ¿no? A ver, Vale, por cerrar, Ah, solo por cerrar un poco, Sí. porque se queda como la pregunta abierta. tengo otro bloque de preguntas. ¿El qué? Que luego tengo otro bloque de preguntas. Termina. Sí, decía, en esto de las visitas, porque las preocupaciones también tienen que ver, creo que es interesante la panorámica y lo concreto. Con esto que decíamos de las visitas a los domicilios, Sí. una pregunta concreta es, si me la pongo yo y no se lo pone la familia, ¿es suficiente? ¿Sería suficiente? En cierta medida, sí. Te digo por qué. Vete a la diapositiva... a ver si la tengo. Ay, no te la he puesto, ¿no? Ay, no la he subido. Bueno, da igual. Si tenemos una medida de barrera, yo tengo una mascarilla, tú tienes una mascarilla, la posibilidad de transmisión de aerosoles es mínima. O sea, no digo nula porque no hay nada nulo en la vida, ¿no? Sería ínfima, ¿no? Si uno tiene mascarilla y la otra persona no, esos aerosoles, si esa persona tiene el virus o está en periodo de latencia, en periodo de ventana o en periodo asintomático, podría transmitir, sí, pero las posibilidades son mínimas porque ya hay un mecanismo de barrera que es el tuyo, que impide que tú transmitas, pero la mascarilla quirúrgica, esta barrera hacia mí no protege. Si llevaras una mascarilla de filtro, no habría problema que la otra persona no tuviera mascarilla, ¿vale? No hay que ser tajante en eso. Con que una persona tenga mascarilla, para este tipo de intervención sería bastante... Mascarilla y distancia, suficiente. Y sí. si es en medio abierto, en calle, ¿hay menos, más? ¿Menos más que distancia? No, si hay más riesgo, porque me preguntan, ¿es recomendable también en medio abierto llevar obligatoriamente ¿recomendable o obligatorio el ir para todo el mundo en la calle, los espacios, vamos a estar con niños, ¿qué hacemos? ¿Hacemos actividades en la calle de colonias, los niños y nosotros con mascarilla o estamos haciendo un poco el tonto? Claro, surgen dos conceptos, ¿no? Al aire libre, la transmisión del virus de manera conceptual es menor porque el virus cae al suelo en medio ambiente, porque hemos dicho radiación ultravioleta, por las condiciones de presión y temperatura, el virus se inactiva antes y deja de ser efectivo antes, que si está en un sitio confinado donde el virus como que se está ahí no potenciando exactamente, sino que tarda más, ¿vale? Al estar en el medio ambiente, nosotros tenemos actividades en las que nos movemos, ¿no? Porque habitualmente no estamos estáticos en el medio ambiente. Si mantenemos esa distancia
en el medio ambiente el riesgo sería menor, pero si acortamos la distancia, teniendo la mascarilla, no hay problema tampoco, porque además estamos en medio ambiente y en la medida que podamos guardando la distancia, ¿vale? Es más recomendable, de hecho lo dicen los estudios, lo dicen muchas sociedades, que en ambiente abierto es mejor que en ambiente cerrado, ¿vale? Sí, en esa línea, preguntas así muy concretas del chat. Por ejemplo, para hacer comidas en un espacio cerrado, ¿qué precauciones habría que tomar? Cuando se usa material para jugar, por ejemplo, ¿qué habría cómo manejar ese material? Luego hay un programa educativo de día que utilizan las duchas para el tema de la higiene, o sea que es una herramienta educativa las duchas, no es un albergue, pero también hay qué medidas de precaución o de limpieza habría que tomar. Vale, la comida, los juguetes y la ducha. Vale. La comida, pues manteniendo tu distancia es suficiente, porque comer con mascarilla, no sé si alguien lo ha hecho, pero creo que es imposible, ¿vale? Sí. O comes o llevas mascarilla, ¿no? Y ya está. No, es que no hay más. Yo creo que esa es la normalidad hacia la que tenemos que tender, ¿no? Somos sociales, tenemos que comer en familia, se están haciendo ya la desescalada y pasando de fases porque los estudios nos han dicho o la población nos dice cómo estamos a nivel de sintomatología y por eso se pueden hacer estas actuaciones y podemos reunirnos, ¿no? No hay que hacer ninguna medida añadida como poner pantallas de metacrilato entre un comensal y otro. Las cosas que hemos visto en las noticias como en los restaurantes y demás dan esa sensación de es una venta de seguridad. Si yo soy una persona que quiero estar muy seguro o tengo mucho miedo a la hora de salir y veo un local así, yo me tiro de cabeza porque a mí me da seguridad. Pero si no la tuviera, utilizando la distancia de seguridad con la mesa de al lado es exactamente igual. A nivel de protección es igual. Otra cosa es la sensación que yo tenga de miedo. Y yo, si no voy a un sitio que no tenga una pantalla de metacrilato, no voy, ¿vale? Pero no es necesario. En relación a los utensilios, pues puedes estar jugando, tocando el utensilio todo el tiempo que quieras, todo el tiempo. Y cuando termine, utilizar una solución, o cualquiera, la solución de lejía, la hidroalcohólica para el juguete, y luego te lavas las manos y se acabó. No hay que estar lavando o limpiando el juguete. Y fíjate lo que te voy a decir, estamos aquí 2 o 3 y esto mismo te lo paso a ti, te lo paso a ti. Otra cosa es que yo me voy a tocar la cara con el juguete, ¿no? Oye, me lo paso tal, y cuando terminemos, cuando termine yo de hacer mi actividad, me lavo las manos y se acabó. Y luego desinfecto el utensilio y se acabó. Porque no hay mayor protección o menor incidencia de transmisión de la infección o del virus porque yo esté higienizándome continuamente las manos y el aparato. Aparte que sería una locura y un estrés continuo porque estás viendo miedo o situación de peligro donde realmente no la hay. Yo creo que ese sería el sentido común que decíamos al principio, ¿no? Porque además, justamente en esta manera de actuar, va paralelo al sentido común. No, una cosa dice, no, el sentido común dice una cosa, pero la ciencia dice, no, demostrado que se puede hacer esta medida porque no hay transmisión. Si yo no tengo una herida y me utilizo la solución hidroalcohólica después de la actividad, se acabó el problema. ¿Vale? ¿La ducha, Abel? Sí, la pregunta de la ducha no la he entendido bien. ¿Perdón? Las duchas compartidas, que es como lo que decía, como herramienta educativa, que no es pues que varios chicos o chicas la van a usar uno detrás de otro. ¿Alguna medida especial o es solo con el agua y tal es suficiente o cómo lo gestionarías? ¿Las duchas qué distancia tienen? ¿Cuántas duchas hay por cada sitio? ¿Estás hablando de, por ejemplo, en las colonias? No, pero sería sobre todo la desinfección, entiendo. O sea, la uno desinfección usando de las la duchas. ducha y luego, antes de que pase el otro, ¿qué hay que hacer? Vale, la utilización de las duchas o de los servicios sanitarios, vale. Y el tema de la comida también creo que iba por ahí, o sea, cómo luego, hasta qué punto limpiar o cómo, o cuánto. Vale, pues mira, la diapositiva que vimos antes, en la que el metal es donde permanece más tiempo, no el plástico, que hasta 3 días, pues desinfectar los utensilios después de utilizar lo que hemos dicho antes, como los juguetes, ¿no? El acero, el plástico, o sea, el móvil, juguetes, materiales,
lo podemos estar utilizando todo el tiempo y cuando dejemos de utilizarlo, entonces cuando limpiamos los utensilios y nos desinfectamos las manos. Con los pomos de las puertas de los servicios y de los pomos de las duchas, 3/4 de lo mismo. Lo que pasa que en las duchas, como es un ambiente húmedo, mojado y con jabón, no haría ni falta. ¿Por qué? Porque ya de por sí, nosotros habitualmente con que nos lavamos las manos, con agua y jabón es suficiente. Una solución hidroalcohólica, que se me ha olvidado decirlo, es cuando no tenemos un lavabo a mano para lavarnos las manos. Yo en la guardia no estoy con esto, cuando estoy en el estar, pues toco cualquier utensilio demás o demás en el centro de salud, pues me lavo las manos con agua y jabón, no estoy utilizando esto. Y adelanto, estas soluciones, por mucho utilizarlas, no deterioran las manos, están preparadas porque tienen una parte también como de hidratación y no se producen erosiones ni dañan la piel, ¿vale? En la ducha, lo que he dicho, se puede limpiar el pomo de la puerta al entrar y al salir, y poco más. Y cuando vas a entrar al váter, lavarte las manos antes y después de utilizar el cuarto de baño. Si quieres puedes poner un papel higiénico en la taza, como hacemos habitualmente en los baños que compartimos, luego lavarte las manos y si se puede poner en el cuarto de baño una toallita que tengan solución hidroalcohólica o una bayeta con solución de lejía para darle al grifo y demás, es suficiente. No hay que hacer ninguna medida especial. Si es además un uso individual, pues entras con la mascarilla. Si tienes constancia de que no ha entrado personas antes, en unas cuantas horas no haría falta ni utilizar la mascarilla. Si es un cuarto de baño de uso continuo, de entrada y salida, pues entras con tu mascarilla y sales con ella, no te la quitas y haces lo que hemos comentado, ¿no? De limpiar el pomo al salir con tu lavado de manos y nada más. Eso es suficiente para tener protección garantizada, ¿vale? Vale. En esa línea, nosotros, por ejemplo, estamos pensando en, aunque haya botellitas de hidroalcohol o como se llame, pues sí que a la hora de acoger a un grupo para una actividad de 1 hora, intentar fomentar el agua con jabón porque nos parece que eso es también más didáctico, ¿no? Pues, sí. Cuanto más básico y más sencillo, pero bueno, pues habría que poner unos barreños con agua, eso funcionaría bien. De vez en cuando cambias el barreño. Claro. Vale. En todas estas cosas también hay mucho, me voy a meter, yo soy así, ¿vale? Me disculpáis o ya me vais conociendo. Hay mucho marketing en estas cosas también, hay mucho marketing en las mascarillas. Yo he visto mascarillas de todos los colores, tejidos y formas con diseños y demás, que muchas no valen teóricamente para nada, y hay mucho marketing en todo esto. Luego hablaremos de medidas como el tema de ozono, las lámparas ultravioletas, pantallas, los tipos de tejidos de los EPI, lo que queráis, ¿no? Pero el agua con jabón o esto no sustituye al agua con jabón, es equiparable, ¿vale? Es equiparable. Vale. Más preguntas. Se habla de fuentes públicas, si te parece que se podrían reabrir y qué habría que hacer para recuperar también los parques infantiles o si crees que es algo que es mejor olvidarse. Y luego 2 preguntas más, así las hago seguidas. ¿Qué opinas de una segunda ola, de la famosa segunda ola? Y luego de la capacidad de contagio de niños y niñas, porque al principio parecían bombas víricas y ahora parece que, aunque no se diga mucho, también lo entiendo porque hay tanta información, que eso puede que la gente sea menos prudente. Pero bueno, se parece que tienen una especial poca capacidad de contagio entre ellos y a otros. Entonces, bueno, ¿qué información tienes sobre eso? Vale, en relación, me has dicho los parques, la segunda ola, pero antes de los parques me has comentado. Las fuentes públicas que están cerradas para no toquitearlas, que, bueno, ¿cómo verías? ¿Abrirlas o cómo? Pues mira, yo el tema de las fuentes, yo las abriría, pero claro, yo no estoy en el Ministerio de Sanidad. Vamos otra vez al principio no lo he dicho, pero sería el principio de todo, ¿no? El manejo de esta situación cuando se utiliza medidas que el miedo lo tenemos aquí encima, ¿no? Una fuente pública o un tobogán, vamos, peor que la peste, parece, ¿no? Los parques infantiles cerrados, los parques, los materiales están hechos de plástico, hemos dicho que el tejido no... los tejidos, sobre todo los sintéticos, es en el que menos tiempo está el virus. En los tejidos sintéticos, la seda
y luego en el algodón está más tiempo, pero vamos, más tiempo, imagínate un chaval que estaba continuamente en la calle con luz ultravioleta, pues inactivado, ¿no? Entonces un chaval que se tira por un tobogán en una superficie plástica al exterior y que cuando vaya a su casa o si tiene la fuente al lado se lava las manos, aunque no tenga jabón, pero igual tendrá una solución hidroalcohólica o cuando llegue a casa se lava las manos, no habría más complicación, desde mi punto de vista, ¿eh? No habría más complicación. Otra cosa es como se quiera manejar esa situación de contacto de un montón de personas en un ambiente en el que no puedes controlar la distancia de seguridad. Eso es otra cosa. Es que es una asociación de imágenes de tú ves un parque y tú no ves un niño en un tobogán, ves un montón de niños, ese ruido encantador del verano, de las mañanas de primavera que los niños ya, o de fin de semana, es lo que tiene el concepto de parque, ¿no? Entonces asocia esa pérdida de seguridad, de distancia social en un parque infantil. Entonces, antes de que jugármele, pensar un poco en esa población infantil o en esos chavales adolescentes, pues yo, desde mi autoridad y temiendo a que esto se me pueda escapar de las manos, tener otro brote, cierro un parque. Es una medida, oye, pues sí, es efectiva, claro que es efectiva, pero ¿a qué coste, no? ¿Se podrían hacer las cosas de otra manera? Sí, teniendo lo que hemos dicho al principio, sentido común y colaboración y prudencia por todas las partes, ¿no? Si se está haciendo una situación de desescalada, yo voy a responder en esa medida que me están confiando en que yo pueda salir con la bicicleta, lo que no voy a salir, si me recomiendan que no vayamos en grupos o que respete la distancia de 20 metros en bicicleta, la voy a respetar. Ahora, si no la respeto y salimos en grupo, si luego pasa algo, posiblemente no sea por eso, será por otra circunstancia, pero me van a quitar justamente lo que ya he avanzado. Por esa, iba a decir política, pero voy a huir también por esa medida que se ha utilizado, ¿no? En ese sentido, en el tema de los parques, yo lo veo así, porque es que no tiene tampoco mucho sentido el cerrar los parques de esta forma, ¿no? Porque si tú desinfectas el parque y luego están los chavales utilizando su solución hidroalcohólica, al aire libre no habría más complicación, ¿no? De la misma forma con la fuente. En las fuentes públicas siempre nos hemos pasado todos los chavales, que si las boqueras, que si esto, lo otro, y no nos ha pasado nada, eso nos ha inmunizado. El coronavirus no se transmite por fuente de agua. El grifo de donde se toca el pulsador, el grifo, habitualmente suelen ser de metal y encima están mojados, lo cual hace que el virus no sea una superficie propicia para su crecimiento, ¿vale? Para su diseminación. Por tanto, que una fuente pública esté cerrada no es en sí, yo voy otra vez a la asociación de imágenes, no es en sí la fuente como fuente inmaterial estructurado, que es el caño de metal y el agua saliendo, sino lo que implica una fuente pública al lado de un parque, por ejemplo, muchos niños, muchas personas, y ya hemos perdido esa distancia que nos da a todos la seguridad de que no va a pasar nada. Yo ahí sí veo que se ha utilizado más esa asociación de imágenes que todos decimos, claro, es verdad, porque nos han, voy a ser muy políticamente correcto, nos han metido ese miedo, ¿sabes? A mí el primero, o sea, yo soy de los que incluso cuando no era recomendable utilizar mascarilla, mira, eso no tiene mascarilla, o sea, yo me ponía ya también en esa situación cuando digo, pero es que no hace falta, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso también yo creo que hay un carácter pedagógico, ¿no? En las medidas, un poco salomónico también, como bueno, pues si ponemos muchas medidas, pues igual se respetan el 80%. Yo creo que todo esto también entiendo a nivel masivo de millones de personas, pues bueno, luego está que igual no se infantilizan también, pero bueno, también es difícil, ¿no? Las decisiones. Sí, muy paternalista también, efectivamente, sí. Estábamos con la capacidad de contagio, la segunda ola. La segunda ola. Hasta hace una semana, creo recordar, 10 días a lo sumo, se hablaba desde el punto de vista inmunológico que la segunda ola, rebrote, repunte, recidiva, como queráis llamarlo, iba a ser en otoño y posiblemente iba a ser peor. Ahora se ha visto que no. Y esos son cálculos estadísticos probabilísticos. Entonces, en un sistema vivo como es el nuestro, rodeado de un ecosistema vivo, donde las variables son tantas y tan imprevisibles, me parece bastante arriesgado hacer una previsión. Yo creo, por lo que he visto en estos últimos estudios de esta semana, que no va a ser tan intensa, por varios motivos, entre ellos el conocimiento y la falta de miedo, porque ya sabemos cómo manejarnos, ya sabemos identificarlo, tanto la población como los sanitarios,
quiero entender que también las autoridades, cómo manejar las situaciones, qué medidas podemos hacer, qué medios tenemos al alcance y sobre todo aprender de lo que ha fallado, ¿no? A nivel de biología, que es lo que a lo mejor por ahí va la pregunta de si va a ser más fuerte una segunda oleada a nivel de haber tantos pacientes afectados y tantos fallecimientos, posiblemente no sea así, ¿vale? Voy al hilo también de, no sé si lo habrán preguntado, que si lo han preguntado por ahí, si deja inmunidad. Este virus deja una inmunidad que de momento no se puede saber cuánto tiempo dura la inmunidad. Bueno, me paro aquí, porque me has hecho la pregunta de los contagios en niños y niñas. Como hablaremos de inmunidad, lo dejamos para luego porque es un signo de positiva, ¿vale? Eso en relación a la segunda ola. Y me has dicho los contagios niños y niñas. Vale. Efectivamente, como tú bien decías al principio, había que poner a los abuelos en un lado, los niños en otro, que eran tal. Su sistema inmunitario funciona perfectamente, porque está formándose, pero con un potencial tremendo, ¿no? Y de hecho, su eje psico-neuro-inmunoendocrino está especialmente activado y preparado para potenciar el sistema inmunológico. Por tanto, el contacto entre los niños, la parte social, o sea, la P, como digo yo a mis compañeros en el máster, la parte de la PNI y la P está especialmente potenciada, equilibrada, balanceada y, entre comillas, saneada, ¿no? Hasta el punto de que condiciona muchísimo que fortalezca el sistema inmunitario. Un niño con relación social va a tener un sistema inmunitario y demostrado además, porque disminuye las hormonas de estrés, aumenta la dopamina, en fin, no me voy a enrollar. Y se fomenta, por supuestísimo, una mejora del sistema inmunitario. Eso sería una medida preventiva no científica que está documentada de que funciona para prevenir. Y al contrario, vamos a hablar en negativo, aunque no me gusta hablar en negativo. Niños deprivados socialmente van a tener afectación inmunitaria por cambios de estado de ánimo, al manejo de situación de estrés aguda, incluso crónica mantenida, no resuelta, que repercute en infecciones por disminución del sistema inmunitario, a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque estos 4 sistemas están relacionados además con la microbiota intestinal, que es donde está el mogollón de bacterias, lo que se llamaba antes la flora intestinal, ¿no? Todas estas bacterias son un ecosistema por sí mismo. Somos casi 2-3 kilos de bacterias. O sea, lo ponía a pensar, poner los pelos de punta, pero somos 2-3 kilos de bacterias, cada uno con sus genes. Nuestro organismo tiene unos 500 genes y las bacterias son unos 20.000 genes. Y todos esos interactúan junto con los neurotransmisores, las hormonas y las interleuquinas, porque todo eso interacciona y repercute positivamente de tal manera que una buena alimentación, un buen estado emocional, una gestión emocional, un buen manejo del estrés, el ejercicio, todo esto fomenta que esa microbiota sea sana y repercute positivamente en el sistema inmunitario. Como les digo yo a mis compañeros, ¿tú qué quieres? ¿Ciencia? Te la acabo de dar. Esto es ciencia, ¿vale? Y también hay muchos artículos de esto que os los puedo pasar cuando queráis, ¿vale? Entonces, la relación niño, pues yo la relación, por favor, ¿cuándo? Son los grandes... Yo los que admiro, hasta a los vecinos que tengo aquí enfrente le he traído cositas porque digo, es que ni se les oye a los chavales de aquí de mi planta, ¿no? Del bloque, ¿no? Cuando no podían salir, ¿no? Una repregunta y 3 preguntas. Te estoy machacando, A ver, bueno, tú levanta la mano cuando te agotes un poco. Que va. La voy a hacer un poco más larga. Voy a hacer la pregunta un poco larga para que puedas beber o algo. Vale. A ver, preguntan en el chat, repreguntan sobre los juegos, que entienden lo que has explicado, pero bueno, sobre todo si son niños pequeños, chupan el juguete, lo vuelven a chupar, se traen la mano a la cara, bueno, pues eso, a ver bueno, pues tener en cuenta eso. Luego se preguntan en voz alta si los problemas intergeneracionales nos tenemos que olvidar de ellos por un largo tiempo. Luego una pregunta en relación, porque bueno, dando vueltas a cómo enfocar nuestras actividades, pues venimos diciendo que en vez de ver a los chavales como bombas víricas, pues que los queremos ver como agentes de salud, ¿no? No tanto como, no me das garantías, te dejo en el congelador. Uh-huh. Igual si fuese una solución, pues igual estaba bien, pero no es una solución, ¿no? Viable, ni siquiera. Entonces van a estar en la calle contagiándose o esas cosas que hagan.
Entonces, bueno, el enfoque es verlos como agentes de salud. ¿Qué argumentos crees, sobre todo para los adolescentes, qué argumento principal utilizarías para reconocerlos como agentes de salud? Y una pregunta sobre un poco pasado mañana, que sería la vuelta al cole. ¿Cómo te posicionas? Bueno, no es posicionar, pero ¿cómo crees que toda esta vuelta al cole, tan compleja sin duda, porque organizativamente es compleja, pero bueno, de ir a lo esencial, ¿qué te parecería a ti? ¿Qué medidas principales y suficientes consideras que serían necesarias? Vale. Muy bien, en relación... Intergeneracional, agentes Sí. de salud, vuelta al cole. Vale. Lo de los juguetes me ha dicho al principio de los más pequeños, es una situación complicada, totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo, porque intentar controlar o llevar la exquisitez, si se puede decir que haya exquisitez en estas cosas, es complicado porque por definición es imposible, ni distancia de seguridad, ni mascarilla, ni manos, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que en el punto en el que estamos, que ya hemos avanzado, que si hay un estudio de seroprevalencia que dice que la mayoría de la población no está inmunizada, pero no ha desarrollado síntomas, pues debería empezarse a utilizar esa normalidad y aplicarla para todo. Que los chavales de esta edad, los enanos, chupan los juguetes y se lo pasan de unos a otros. Pues sí, como toda la vida de Dios. O sea, es que es así. Esa inmunidad se te va a reforzar. No hay mayor riesgo por tener coronavirus en una guardería. Posiblemente sea el riesgo lo vayan a tener ellos por algún adulto de donde viva el chaval en el edificio o su entorno, no más que el propio infante, ¿no? Yo veo ahí que lo tienen muy, muy complicado porque ahí entra también el factor de la familia del chaval, ¿no? Yo cómo voy a llevar a mi hijo a la guardería si el Estado me ha estado diciendo que estas medidas de seguridad tal que estamos, que los chavales no han salido, que yo salí a pasear al perro pero no salí a pasear al niño, que me parecía también una salvajada, y esto también lo digo ahora que no me ve nadie. ¿Cómo voy a llevarlo ahora si me han estado diciendo estas medidas, ¿no? Obviamente choca muchísimo. Habría que desmontar ese argumento que han instalado y lo tienen muy complicado. Yo no es que lo desmonte, yo es que le daría esa naturalidad. Si estamos ya en una fase, vamos a pasar ya a fase 3 muchas comunidades y dentro de nada, si todo funciona y todo va bien, salvo casos puntuales que se van a dar siempre de gente que se salta el confinamiento, reuniones, no hemos reunido 25, y ¿cuánta gente nos habrán reunido más de 15 cuando decían que eran 15 y más de 25 cuando han dicho 25, o salir en bicicleta y no ha pasado nada? Hay que ser prudente por el bien de todos. Perfecto, estoy de acuerdo, las normas están para cumplirlas, al hilo del que íbamos al principio. Pero si estamos avanzando fase, si avanzamos, avanzamos. O sea, si estamos avanzando y hay una normalidad y si se ha visto que los chicos, los más pequeños, no portan ni tienen síntomas ni transmiten el virus, ¿por qué van a seguir con esa privación de sus actividades, ¿no? Como el juego en los parques o chuparse los juguetes y demás, ¿no? Por el hecho de tocarse el juguete, pues la probabilidad está ahí, sí, está ahí, pero es mínima, ¿no? Y el beneficio que tiene la estimulación psiconeurossensorial de los chavales y la vida social de compartir. Yo seguro que vosotros tenéis chavales que están deseando volver al colegio, cosa que nunca ha pasado de yo quiero que me den las vacaciones y no quiero ir a clase, ¿no? Y justamente no por en sí saberme álgebra, sino por estar con mis colegas, ¿no? Otra vez, ¿no? Lo de los programas intergeneracionales, quiero que me expliques lo que es, ¿vale? Porque no sé... Bueno, pues actividades que ponen en relación a niños, adolescentes con gente mayor. Pues, por ejemplo, ir a ver a un centro de ancianos, pues, para hacer una actividad de diferentes generaciones. Vaya, que también puede ser convivir diferentes generaciones en una casa. Vale, tú me has dicho que eso olvidado, fue lo que me añadiste. Nos tenemos que olvidar entiendo que no para siempre, sí. ya interpreto la pregunta, sino bueno, si esto nos va a llevar un tiempo recuperarlo. Pues yo creo que sí, que va a llevar un tiempo recuperarlo por lo que estamos diciendo, ¿no? Por las asociaciones de
de lo que se ha dicho, las imágenes fotográficas que tenemos de los abuelos por un lado, asociado también a esa imagen de la residencia, los niños que han estado enclaustrados, y entonces ¿cómo lo vamos ahora a ligar justamente los tres segmentos, ¿no? Pues, como hemos dicho antes, con esa normalidad, ¿no? Si estamos avanzando, ¿qué problema habría? O sea, yo respondo con una pregunta, yo no lo vería, yo lo veo positivo, lo veo positivo. Tenemos, oye, que hay que usar la mascarilla, pues usa la mascarilla, claro que sí, tu distancia, vale, que te puedes hacer una reunión, puedes comer, puedes hacer una convivencia, puedes jugar, pues sí, claro, como hemos dicho antes, después de utilizar el material, pues te lavas las manos y ya está, se acabó. Tu distancia, o no distancia, porque tampoco tienes que estar para jugar un juego de mesa o hacer alguna actividad, no puedes estar a 2 metros, tienes que estar alrededor de una mesa. Si estás con tu mascarilla, intergeneracionales, que además es, bueno, ¿qué me vais a contar? Me lo tenéis que decir vosotros a mí, ¿no? Lo positivo que es eso, ¿no? Cómo fomenta y lo beneficioso que es. Y a nivel inmunitario, que es de lo que se trata, estamos hablando de una situación de crisis sanitaria por una enfermedad infecciosa transmitida por un virus que va directamente relacionada con una afectación de la inmunidad. El que tenga la inmunidad tocada tendrá más probabilidades de tener una afectación por la enfermedad. Y esa inmunidad no quiere decir que yo esté inmunosuprimido, que también, que luego hablaremos de los pacientes inmunosuprimidos si queréis, porque no se ha visto que no son tan factor de riesgo, sino más bien han sido como un sector de protección frente a la infección del virus. O sea, el concepto clásico de la medicina le ha dado la vuelta también a esto, ¿no? Pues no solamente una infección, una persona que toma medicación, que es hipertenso, diabético, está tiene la inmunidad afectada, sino, como hemos dicho antes, una situación de mala alimentación, de un ejercicio o no tener tiempo libre, no tener hobbies, no tener actividades, no desarrollar esa parcela de lo que uno quiere desarrollar para desarrollarse, valga la redundancia, eso afecta directamente al sistema inmune, porque está el estrés va a estar siempre ahí arriba y abajo, donde queráis, ¿vale? Y eso sí va muy directamente relacionado con el sistema inmunitario. Salían al principio chicos tan fortísimos, yo recuerdo un chaval que creo que era de Mala, dice, yo hago TRX y tengo el coronavirus, al principio, fue en la primera semana, y yo no padezco de nada. Habrá que ver, y no es porque yo lo cuestione, que también el nivel de estrés o de situación que le ha llevado a que tenga a desarrollar síntomas por coronavirus este chico que aparentemente es sano, deportista y demás. Habría que ver, individualizar cada caso, tu sistema inmunitario, cómo lo tiene y cómo has llegado a que desarrolle síntomas. Yo trabajo en una UBI móvil y yo he tenido mucho más riesgo que la mayoría de mis vecinos, no pone ninguno médico, ¿no? Yo no he desarrollado síntomas y no hago una vida especialmente loca para potenciar el sistema inmune, pero sí hago mis cositas, ¿no? Y no he desarrollado síntomas, me he protegido cuando he tenido que protegerme y cuando voy a otro aviso, yo sigo yendo a aviso solamente con la mascarilla porque es lo mínimo que me dicen que me tengo que poner, porque si me dijeran, no te pongas la mascarilla, yo ya iría sin la mascarilla. Yo, de hecho, ayer fui anoche a un aviso que solamente utilice mascarilla sin la pantalla siquiera. Yo ya no me pongo la pantalla si no es necesario, ¿no? Les voy dando también esa normalidad que además te lo agradece el que te ve enfrente, ¿no? Por eso yo lo de olvidado no creo que va a ser puede durar más en que se recupere por lo que hemos dicho antes. Pero desde el sentido común, que es lo que tiene que estar por encima de todo, no debería ser así. A los adolescentes como agentes de salud. Justamente yo creo que es relacionado con este eje vertebral que hemos dicho, ¿no? De la inmunidad y el estrés, ¿no? No hay más social y más hormonal que un adolescente, ¿no? Perdón por los adolescentes, que lo haya simplificado de esta manera tan burda, ¿no? Pero en definitiva, esa necesidad de interrelación social, vamos a cogerla del lado positivo. Educacionalmente, para eso están sus educadores, para eso está su familia, está el propio adolescente, que cada adolescente tiene su manera de ser y de percibir y de entender y de dialogar, porque esto es como otro cliché, ¿no? Todos los adolescentes, todos los taxistas, todos los médicos, no. O sea, habrá adolescentes, por regla general, el adolescente se comporta de una manera y por regla general los médicos piensan de una manera, pero no todos los adolescentes se comportan igual, ¿no? Entonces, como agentes de salud, yo creo que lo veo tan gráfico, tan de propia definición, tan sociales y que su sistema
endocrino está en un periodo de cambio tan tremendo que repercute el hecho de que tenga esa interrelación entre adolescentes con su sentido común, sus medidas que deben cumplirse, obviamente, ¿no? Porque eso también es una manera de demostrar el cariño y el afecto por ellos, ¿no? El que haya una contención de normas, tanto en la casa como socialmente, ¿no? No es todo vale, ¿no? Pero darle esa posibilidad también de que ellos puedan decidir, que puedan debatir, que puedan compartir, que puedan dialogar, ¿no? Yo lo veo muy positivo. Es una... Perdona, pero ¿qué argumento utilizarías con más fuerza? O sea, esa prudencia para que no se contagien por su salud o por la salud de la comunidad. ¿Dónde pondrías el acento con ellos? En ellos, en la comunidad o en la sociedad, has dicho, ¿no? No, o sea, si es, no, ponte la mascarilla para que no te contagies, cuídate, o es una manera de cuidar a la comunidad. Yo creo que esa segunda lectura es más eficaz. Sí, pero, yo lo vería bueno, más a la comunidad porque le das dando a él una responsabilidad, una capacidad de decidir. Oye, yo colaboro también, yo hago por ti, veo que esto funciona porque el mensaje me viene devuelto y es en base a lo que yo estoy haciendo, lo veo muy positivo. No tanto el hecho en sí de mi medida individual, que fíjate cómo ha evolucionado la conversación desde que hemos empezado con el tema de la mascarilla, sino más bien como papel social totalmente. También porque ellos son inmortales, entonces... Hombre, por favor. Poco eficaz ese argumento. Por favor. La vuelta al cole, a ver. Y me voy a poner la mascarilla para hacerte el favor de eso mira qué bueno soy, ¿eh? Eso es. La vuelta al cole, ¿cómo la ves? La vuelta al cole. Pues lo siento por mi hermano que es profesor, sí. Sí, por supuesto. Estamos hablando de sociedad y de edades que necesitan esa relación. Países nórdicos e incluso en países asiáticos que ya han pasado esta fase tienen normalidad, casi normalidad en la asistencia a clases, ¿no? ¿Habría que reestructurar las clases según las normas que nos están dando? Pues sí, claro. Lo que pasa es que esto implica un esfuerzo de todo. Si yo tengo que hacer el esfuerzo de tener una distancia de seguridad, mantenerla, utilizar mi lavado de manos, poner mi mascarilla, tener mi distancia, me toma la temperatura y no tengo síntomas y me cuido y tal, la parte que está por encima de mí también le corresponde asumir la suya. Vuelta al cole, yo hago todo esto, pero oye, no metas 45 en clase. Yo no sé ahora cómo está la cosa, ¿vale? Yo tengo ya más de 25 años y yo era de la EGB, ¿vale? Entonces en mi clase había 44, 45, 46 por clase, no sé ahora cuántos alumnos hay. Pues si hay tanto número, habría que partir las aulas, claro que sí. Si quieres guardar una distancia de seguridad y quieres dar clase, tendrás que reestructurar las cosas. ¿Eso implica un esfuerzo por los que están arriba? Claro, claro que sí. Pero la vuelta al cole, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, la ves viable, aparte de necesaria, viable. Sí, yo la veo viable, Vale, hay una pregunta muy técnica con las mascarillas. Sí. Se ven muchas mascarillas textiles muy bonitas, que esto también es nos puede ayudar, ¿no? En la reducción de riesgos. Hay unas de 4 capas de TNT, que no sé lo que es, yo pensaba que era dinamita. Pues ya somos 2. Si eso corresponde a una de filtro o a una higiénica, o bueno, un poco estas mascarillas textiles que no tienen el label sanitario, si son eficaces. Vale, pues Carlos, ¿tú puedes poner la diapositiva 5? Vale, TNT quiere decir tejido no tejido. Vale, no eres trinitrotolueno, ¿no? No sé eso qué es. Vale, pues mira, la faena iba a decir putada, pero voy a decir faena, de hablar de un tema como COVID-19, coronavirus, parece que soy experto o sé de todo, para nada, ¿eh? O sea, ni siquiera de coronavirus, mucho menos de mascarillas y de tejidos, pero a fuerza de ver y de ensayo-error, porque nos han colado ya en mi sistema andaluz de salud hasta 6 tipos de mascarillas no válidas para esto, pues te has hecho la idea de qué va la cosa, ¿no? Mira, esta diapositiva la he sacado de un diario, no es un artículo científico, pero como venía en español, pues me viene más al hilo porque paso de que esté en inglés, ¿no?
El tejido, si estamos hablando, ¿por qué utilizamos una mascarilla? Vamos al concepto de protección, ¿vale? Una mascarilla casera, o sea, de como has dicho tu TNT, de tejido no tejido, no valdría para el coronavirus por lo que aparece en la diapositiva, porque no te va a impedir que adquieras el virus o que si tú lo tienes lo transmitas. Quedarán muy guay, muy tal, no sé qué, pero en el sentido estricto de protección no serviría, ¿vale? Las mascarillas quirúrgicas sí protegerían para transmitir, si en el caso de que yo tenga el virus, para transmitirlo, y las mascarillas de filtro de protección FFP2 y 3, por supuesto, son más seguras tanto para transmitir como para no adquirir la infección, ¿vale? Si os dais cuenta, la primera mascarilla de la izquierda, delante tiene como una plaquita que es el filtro, ¿vale? Lo que dice el tipo de mascarilla no es que tenga o no tenga filtro, sino el tipo de tejido. Sí, Carlos, pon la siguiente. Pon la siguiente. Este soy yo, como podéis comprobar, ¿vale? Voy a minimizar este momentito. Cuando empezó esto, yo creía que iba a tener que salir a la calle con las gafas de motocross que tengo puestas, ¿vale? Las otras son fotos de guardia, de hecho la del medio fue de ayer y la otra de la anterior guardia. La del medio es una mascarilla de filtro FFP2 y la de la derecha es una mascarilla quirúrgica, ¿de acuerdo? El que tenga o no tenga filtro, perdón. Lo que dice el tipo de mascarilla que es el tejido, ¿de acuerdo? Que sea FP2 o 3, lo dice el tejido, no que tenga o no tenga válvula. Es más, las mascarillas que tienen válvula son menos seguras para el que tenemos delante, porque nosotros el aire lo tomamos purificado, pero lo expulsamos, si tenemos bicho, se lo expulsamos al que está afuera, ¿vale? En cambio, con una mascarilla que no, FP2 o 3 que no tenga válvula, aseguramos que no adquirimos bichos ni soltamos bichos a los demás, ¿vale? Estas son lo que se refiere a las mascarillas que utilizamos más de uso. Me estabas preguntando... los tejidos. Lo que garantiza, según el fabricante, que te aparezca FFP2 o 3. Son las más seguras, pero se utilizan siempre que vayas a estar en contacto con personas probable, posible o sospechosa de coronavirus. O sea, personal sanitario, básicamente, ¿vale? Digo básicamente y casi exclusivamente. Para lo demás, mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Porque vamos a estar con personas que a priori no tienen síntomas y si en el caso de que estén en una fase asintomática, pues la transmisión va a ser mínima. Y si encima tenemos nuestra mascarilla quirúrgica de la otra persona, menos que mínima, ¿de acuerdo? De hecho, hasta el 85% de los casos, que eso ya lo sabéis todo también, es que los casos de COVID-19 son casos leves. Al 85%, casi al 90% de los casos son como cuadros respiratorios, catarrales y resfriados, parecen resfriados banales que desaparecen y se resuelven sin ningún tipo de secuela, ¿no? Entonces, con esa mascarilla quirúrgica, aún en estos casos de personas que estén en una fase asintomática, que no ha desarrollado síntomas, pero que tiene el virus, nos protegería. Si vas con una FP2, pues, hombre, por supuesto, y si vas con una pantalla, un traje EPI y no sales de casa, pues también te protege, pero no se trata de eso, ¿no? En la calle yo he visto hasta las máscaras estas de la Segunda Guerra Mundial o sea, que no la utilizamos ni nosotros, no la utiliza ni la UME, ni la gente que va ni los hospitales utilizan en la zona de la UCI ese tipo de máscara, ¿no? Ahí va ya lo que hemos dicho al principio, depende también del miedo y de la situación que vea personalmente cada uno, ¿no? Si vas muy protegido, vale, vas a ir muy protegido, pero ¿realmente te hace falta? Científicamente, ¿de qué es lo que estamos argumentando? No. A nivel personal, si tú quieres ir más protegido, hombre, eres libre también para ir muy, muy protegido, pero te va a limitar muchísimo tu interacción social porque va a ser más complicado, el que tienes enfrente te va a ver de una manera totalmente diferente. De hecho, yo en mi pantalla, cuando voy a los avisos, le he puesto un letrero por dentro diciendo mi nombre, que soy el médico que te va a atender, soy tu médico hola, soy Abel Sadraga, soy tu médico de emergencia, ¿en qué puedo atenderte? Para darle un poquito de humanidad al pavo que está ahí detrás con unas gafas, porque yo encima de mis gafas llevo unas gafas
una mascarilla que solamente se me ve un trocito de piel a través de las gafas. O sea, me parece increíble, ¿no? Pero a nivel sanitario, pues, si la medida lo requiere, hay que hacerlo, ¿no? Pero a nivel de población no haría falta ni siquiera la de filtro 2 o 3, ¿vale? Las caseras, pues... Las descartas, las caseras, entonces, o las Yo textiles, hay algunas... Por darle un poco de rigor a lo que estamos haciendo, yo las descartaría, ¿vale? O si quieres, te pones la casera por delante de la quirúrgica, que lo hace mucha gente también. Pues vale, pues venga. Pero realmente la casera, si vamos a utilizar una medida porque realmente nos va a proteger, la casera no te va a conferir tampoco protección. Y si tienes una persona que puede ser positiva, la casera, si utilizas una mascarilla quirúrgica, estarías a salvo y con la otra no, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a darle un poco de descanso a este hombre. No, que va. No, que no te voy a echar todavía, solo que para que recuperes un poco el aire. A ver si alguien se anima a hacer una pregunta en directo en vez de en el chat. Venga, a ver quién levanta la mano y Carlos le pasa. ¿Sabéis levantar la mano? También puede ser un comentario, no tiene por qué ser una pregunta. ¿Había alguna pregunta sobre esas cosas que has dicho del ozono, ultravioletas? Sí, vale. ¿Puedes hincarle un poquito el diente a eso? Tú, se supone que eres de mi equipo, Carlos. Esto vamos a bloquear. Sí, guay, me gusta. Pues mira, como queremos estar siempre en un entorno seguro y dice, oye, mira, está muy bien esta inmunidad, gestiono muy bien el estrés o el ejercicio, pero hay un bicho que cuanto más seguro esté, pues mejor. Yo mi mascarilla, pero ¿hay algo que pueda asegurar la desinfección de superficie? Sí. De hecho, le pasaré a Carlos, que bueno, lo tendréis vosotros también porque está en la web del Ministerio, pero os lo paso el PDF, que es un listado interminable de virucidas, o sea, de sustancias que tienen capacidad para matar virus, entre ellos, obviamente, el coronavirus. Y digo obviamente porque se ha hecho específicamente para el coronavirus. Hay otro tipo de... Esta sustancia... No, bueno, esta no. No he hecho la foto, la pasaré también. Son unas tallitas que vienen en una solución hidroalcohólica y que la etiqueta, que es la que tenemos en el centro de salud, pone que mata poliovirus y reovirus, pero no coronavirus, y la tengo en el centro de salud. Bien, gracias. ¿Vale? Entonces, para superficie, el listado de virucidas que viene fundamentalmente la lejía, soluciones de lejía, ¿vale? Por ejemplo, 20 mililitros de lejía en 1 litro de agua es una dilución perfectamente válida. En una lejía que ha puesto el Ministerio, la lejía conejo, que quiero creer que no tiene intereses económicos. Pero bueno, no se puede poner la lejía conejo cuando hay cualquiera. La 3.7 de Sevilla, por ejemplo, ¿vale? Se tiene que hacer en agua no caliente, en agua fría, porque la lejía caliente se inactiva, perdería la propiedad de virucida, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se debería recambiar esa solución? Se habla entre 12 y 24 horas, ¿vale? Para que siga teniendo su potencia virucida. Eso es lo principal. O sea, hemos dicho como el lavado de manos. Agua y jabón, lo más sencillo. Lejía para la superficie, ¿vale? Dice. Y la superficie que no puedes mojarla como un móvil, echarle lejía o echarle un rociado de lejía, puedes utilizar la solución hidroalcohólica para los móviles. De hecho, hay una gráfica de Médicos Sin Fronteras, que os lo pasaré también, o sea, una infografía que es muy, muy ilustrativa al respecto, ¿no? Máquinas de ozono y máquinas de ultravioleta. Bien, si queremos aumentar esa seguridad, o más bien esa sensación de seguridad, no hay nada concluyente al respecto actualmente que diga que el ozono y la ultravioleta, las máquinas de ultravioleta que están en el mercado y a la venta y demás, que sean efectivas contra el coronavirus, ¿vale? En superficie. Y, por supuesto, ahora diré unos matices en relación a las personas. Nosotros desinfectamos la ambulancia con una máquina de ozono, ¿vale? Esto es como todo. Dice, no, es que hay detractores, gente muy a favor y gente muy en contra del ozono. Me voy a centrar en el ozono. En la ozonoterapia ambiental, ¿vale? Para superficie. No hay estudios que digan que funcione. De hecho, el Ministerio dice que
leo textualmente. Si fuera capaz de leerlo, claro. Aquí. Actualmente no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización. No, ese no es, perdón. Que no se puede utilizar en presencia de personas. Vamos, en definitiva. Bueno, no lo leo porque sé que os tengo ahí y no quiero perder tiempo. El ozono en superficie, el Ministerio no lo prohíbe, no lo desaconseja ni deja de recomendarlo. Simplemente dice que no hay estudios suficientes que lo tipifiquen como virucida, porque no está en el listado que ellos tienen. Están haciendo estudios y la Organización Mundial de la Salud se postula como que es el virucida, y esto sí lo leo textualmente porque lo tengo aquí. La Organización Mundial de la Salud reconoce al ozono como el desinfectante más eficiente contra todo tipo de microorganismos, de manera que se postula como una solución precisa para desinfectar cualquier espacio y de este modo prevenir el contagio de COVID-19. Pero no hay estudios al respecto. Se postula que el camino va por ahí, pero de momento no. ¿Puedo utilizar una máquina de ozono para desinfectar un local, una habitación? Sí, lo puedo utilizar. Nosotros lo utilizamos en la ambulancia, pero utilizándolo igual que la lejía, con precaución. La lejía sabemos que es un cáustico, es una solución con un pH alcalino muy potente. De hecho, te bebes un buche de lejía y te produce una perforación y te puede llevar a la muerte, ¿no? La lejía no es una tontería. Y estamos ahora utilizando la lejía, por eso va diluida, ¿no? Por la potencia que tiene. Pues la lejía se le está quitando tal importancia y cuidado con eso. Y el ozono, igual que todas las sustancias químicas, hay que tenerle su precaución y su uso en su justa medida. Si se utiliza en un ambiente cerrado, se utiliza durante unos 20 minutos. Eso va en relación al fabricante, te va diciendo los miligramos por hora en relación a los metros cúbicos de la habitación que tú quieres ozonizar. Y en el momento que esté funcionando la máquina, que suele ser 15, 20 o 25 minutos, no debe haber ningún ser vivo dentro, o sea, ninguna planta, por supuesto, ningún ser humano. Suelen tener un contador, de tal manera que la máquina se para y durante 20 minutos abres la habitación, la ventilas y como el ozono son tres átomos de oxígeno. El oxígeno ambiental es O2, son 2, y el ozono son 3. Cuando abrimos la habitación, la ventilamos, esas 3 moléculas de oxígeno se rompen y vuelve a convertirse en oxígeno ambiental. Por eso no es tóxico una vez que se ventila, pero hay que ventilar la habitación. Esa es la recomendación principal, porque si respiramos ese ambiente ozonizado, podemos tener complicaciones de irritación cutánea, conjuntival y, por supuesto, la más importante, respiratoria. Pero haciéndolo con sentido común, una vez más, no pasa nada. Las máquinas ultravioletas van a la zaga del ozono por el tema de competitividad comercial. ¿Por qué? Porque hemos dicho al principio que una de las cosas que más mata al virus es la radiación ultravioleta. Hay 3 tipos, A, B y C. Las máquinas que producen ultravioleta como virucida, como uso virucida, emiten radiación ultravioleta C. Tienen un dispositivo y la radiación ultravioleta C es nociva para su vez peligrosa, ¿vale? Entonces yo este tipo de dispositivos los pondría muy en cuarentena porque, aunque estén homologados, tienen una serie de dispositivos que evitan que haya una fuga de esa radiación que pueda ser perjudicial para las personas, se evite. Yo lo pondría muy en cuarentena y si tuviera que elegir uno de los 2 dispositivos, ya digo, no me llevo absolutamente nada, ni con la lejía, ni con el ozono, ni con el magnesio, no me llevo nada con nada. Yo sería de las medidas que pondría como mínimo. Voy a ver qué dicen los estudios, que están habiendo estudios, están trabajando para ello, porque no me da toda la confianza que debiera. De hecho, las máquinas de ultravioleta C se recomiendan que no se deben utilizar con personas, pero ya digo, hay máquinas que se utilizan para las habitaciones, se ponen encima de los splits de los aire acondicionados. Yo lo pondría, no me partiría a la ligera y me compraría una máquina para... Si tuviera que elegir alguna, empezaría por el ozono porque es más manejable, es más fácil, es menos nocivo a priori y da buen resultado. Pero lo principal... A ver, el ozono sería bueno utilizarlo repetidamente, ¿no? Me estoy imaginando una sala de terapia donde haces una sesión 1 a 1
acabar una sesión... No, que va, Carlos. Nosotros en la ambulancia lo usamos una vez al día. O dos, he mentido, perdón, al entrar y al salir. El resto del día no estamos utilizándola, salvo que vayamos con un paciente, hayamos estado un paciente que sea sospechoso o confirmado de coronavirus. Entonces, obviamente, si hay sospecha, todo lo que haga falta, y utilizamos la máquina de ozono, ¿vale? Si no es una situación así, por ejemplo, que estás hablando tú de una sala de la puesta de terapia, de lo que sea, pues la utilizas, por ejemplo, por la mañana antes de empezar o el día anterior cuando cierras. Ya está, se acabó, ya está ozonizada. Y luego tus medidas de lavado de manos, lo que hemos comentado, de los materiales y demás, y cuando terminas la jornada o la sesión, tienes jornada por la mañana y por la tarde, pues dices, pues mira, como he estado por la mañana con mucha gente o con X personas, pues ponemos la máquina 20 minutitos y ya la tenemos preparada para la sesión de tarde. Perfecto. Pero no hay que utilizarla ni mucho menos cada vez que entra y sale o hagas una sesión, una terapia, que va. Es como lo de las manos, no te vas a lavar las manos toda y cada una de las veces que cojas el juguete, sino cuando terminas de jugar o de utilizar el material, pues, y ya te vas a ir o vas a cambiar de actividad o a otra cosa, entonces te lavas las manos. Igual, mismo sentido, ¿no? Vale, entonces fumigarías, volviendo a la escuela, que me estoy mareando ahora con el fumigado de ozono, ¿también tú fumigarías en la escuela como una medida recomendable? Por un poco también tener la sensación. ¿Eso sería viable también? Sí, es viable, totalmente, ¿vale? ¿Las mujeres embarazadas especialmente susceptibles? No hay riesgo de transmisión al lactante en el pecho ni en el canal del parto, ¿vale? No hay estudios al respecto y no son factor de riesgo para infección por coronavirus. Una persona con su sistema inmunitario, con sus niveles hormonales correspondientes a su fase en ese estado fisiológico natural de la mujer y del bebé que está recibiendo sus defensas de su madre, y la barrera hematoplacentaria es la principal defensa que tiene el bebé, y además está produciendo anticuerpos, un montón de sustancias y demás defensivas para la infección, ¿vale? No son factor de riesgo al respecto. Sus medidas estándares, como cualquier persona que no estuviera embarazada, y cuando digo persona me refiero a cualquier mujer que no estuviera embarazada o cualquier hombre que obviamente no puede estar embarazado. No por ser embarazada tienes que tener unas especiales medidas de seguridad o de protección, como hemos comentado en esta tarde, ¿vale? Y me has comentado de las mascarillas que se van a estar con nosotros para toda la vida. El coronavirus, desde luego, no se va a ir pronto. No lo digo físicamente, sino mentalmente. No se va a ir. Porque se ha instalado de tal manera, tenemos tanta información o tanta infoxicación de bombardeo, sobre todo gráfico, de noticias, de lo más... Hemos llegado a un punto en que los medios de comunicación llegan a lanzar, iba a decir noticias e informaciones, que no son ni noticias ni información, porque ni informan ni te dan nada válido, te lanzan, ¿no? Que luego producen un daño que ya es muy difícil desmontarlo, ¿no? Y tenemos instalado eso, ¿no? Las situaciones que hemos visto, el miedo y tal. Y la mascarilla yo creo que va a tardar tiempo en que la quitemos. No porque haga falta, sea estrictamente necesario de protección, porque posiblemente se podrían retirar antes, pero por la situación, todas las cosas y las particularidades que hemos estado comentando, esa sensación también de seguridad, yo la quiero tener y voy a seguir utilizando la mascarilla. Cuando digo yo impersonal, no yo como Bersal de Arriaga, ¿vale? Entonces yo creo que la mascarilla la vamos a estar viendo en la calle mucho tiempo. Nos vamos a tener que acostumbrar a ello por todo lo que hemos estado comentando, ¿vale? Vale, a ver, tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí. Que es mejor... está el tema de la prevención para fortalecer... Vale. Diapo 21, Carlos. Es que no me está dejando, no he podido ni el anterior ni este. Algo se ha bloqueado y no estoy pudiendo. Vale, pues bueno, os lo paso, ¿vale? Yo os paso el material y os digo lo que tengo en pantalla, ¿vale? Mira, bueno, lo que tengo en pantalla. Lo que tengo en pantalla es un montón de cosas, lo paso todo. Que Carlos ya se lo paso ahora. Recapitulando, hemos hablado del sistema inmune, el sistema endocrino, la parte psiconeurológica, la parte emocional,
y la endocrina, ¿vale? Los 4 sistemas están relacionados. Podemos hacer cosas para fomentar, para reforzar este sistema inmunitario, que es de lo que se trata. Si estamos hablando de un sistema, de una situación que afecta al sistema inmunitario, vamos a reforzarlo. Sí se puede. A nivel gestión emocional, a nivel de gestión emocional no me voy a meter porque, al contrario, me tendría que poner yo al otro lado y vosotros lo que me diréis a mí todo lo que hay que hacer para a nivel psicológico, todo lo que tan bien hacéis, ¿vale? La parte de la P, tenerla lo mejor posible, eso te va a dar una fortaleza inmunitaria increíble. A nivel ejercicio físico o actividades al aire libre, no solamente por lo que libera el sistema hormonal, sino desarrollo muscular, potenciación de microbiota, sino también por hacer actividad al aire libre te va a producir vitamina D, que es uno de los grandes protagonistas en el sistema inmunitario. La vitamina D, el zinc, el magnesio y la vitamina C y el selenio, estos 5, entre otros, participan en todas las reacciones bioquímicas del organismo, ¿vale? Solamente el zinc y el magnesio participan en más de 100 reacciones bioquímicas y metabólicas del organismo, que están interrelacionadas, obviamente, con el sistema inmunitario. Cuando hay déficit de magnesio, hay disminución del sistema inmune. Cuando hay disminución del zinc, hay disminución del sistema inmune. ¿Podemos tomar magnesio y zinc en la dieta? Sí. Os paso alimentos con zinc, con magnesio y más. ¿Solamente tomando plátano en el cuanto voy a prevenir el coronavirus? Obviamente no, con todas mis prevenciones, pero si yo tengo mi sistema inmune reforzado, ¿puedo tomar suplementación con magnesio en cápsulas o en preparados naturales? Sí, de hecho, yo los tomo, pero no por el coronavirus, sino por un estado de vida más sano, por reforzar mi sistema inmune y por tener mi vida más plena, ¿vale? Ejercicio, gestión emocional, suplementación, alimentación, lo más sana posible. Y aquí ni entro, porque alimentación sana tendríamos para hacer un curso entero, ¿no? Pero que contemplen estos elementos que nos refuercen, sobre todo, el sistema inmunitario. El gran sistema inmunitario lo tenemos en las tripas, ¿vale? En esa microbiota intestinal que hemos dicho, ¿de acuerdo? Y por otra parte, que fundamental, crucial, la relación social, ¿vale? Va muy relacionado con la parte emocional que hemos comentado al principio. La integración de todo esto nos puede ayudar a desarrollar un sistema inmune más potente. Sí, está demostrado. Cualquiera que os diga lo contrario, le dicen, mira, léete estos artículos o paper, como le dicen ahora los más pijoteras, léete este paper. Pues te dice todo esto que te he dicho yo así en lenguaje llano, ahí lo tienes. De hecho, hay capturas de pantalla de la presentación del zinc, de la vitamina C, y hay un protocolo en el hospital de Valdepeña en el cual se está, que lo voy a leer porque no me lo sé obviamente. Mira, un artículo dice, el zinc inhibe la actividad polimerasa del ARN coronavirus en la plataforma PLOS. PLOS es una distribuidora de artículos científicos la más potente que hay, ¿vale? La PLOS ONE es la más potente, y esta dice que el zinc inhibe el ARN, una enzima del coronavirus. Si lo dice esto, créetelo porque es cierto. El zinc, ¿vale? Protocolo del Hospital General de Valdepeña, en el que contempla vitamina C, magnesio, por supuesto en pacientes en UCI grave, en tratamiento intravenoso. Pero oye, si se está utilizando en pacientes graves en la UCI y les está salvando, le está reforzando el sistema inmunitario, se le están metiendo un cañón en vena a nosotros que estamos sanos, haciendo medidas que pueden reforzar nuestro sistema inmunitario, oye, y ayudarle un poquito. Tomamos magnesio por aquí, o los omega 3. El omega 3 es un tipo de ácido graso que refuerza, forma parte del componente de las membranas celulares. Estamos rodeados de células y las membranas celulares más importantes que tenemos son la de las tripas y la del cerebro. Y hay un tipo de omega 3 para el intestino y otro para el cerebro. Entonces, si tenemos bien nuestras membranas celulares, a nivel intestinal, a nivel cerebral, vamos a tener un refuerzo inmunitario, sin duda. Y eso nos va a ayudar a estar más fuerte y más prevenido para los virus, sin duda. Para los virus, para bacterias, ¿vale? Eso era lo que quería decir. Os paso también artículos en relación a estas terapias y a todo lo que queráis. Y, por supuesto, si queréis hacerme preguntas, aquí estoy. Bueno, Abel, eres una metralleta hablando. Pues que además un mogollón de cosas.
has contestado a la última pregunta que hacían, que era, pedían un eslogan, pero ya lo voy a interpretar yo tu respuesta. Pedían un eslogan para animar a las familias a mandar a los chavales este verano a las actividades de verano, ¿no? De ocio educativo. Y entonces yo diría que la relación social es uno de los factores que promueve la inmunidad o tener unas defensas fuertes, con lo cual es casi una recomendación médica participar en estas actividades. Bueno, Abel, ha sido un verdadero placer, la verdad. Y luego yo estoy muy contento porque acabamos, si tú nos lo permites, pues ahora que estamos intentando aliarnos con salud, ¿no? Para el futuro, pues bueno, ya tenemos un aliado y esperamos contar contigo para nuestros diálogos sobre el COVID o sobre otras cosas. Pero, vale, sí, por favor. Es una maravilla escucharte y bueno, aunque la gente le ha entrado la timidez y no te han preguntado así a la cara, pero bueno, yo creo que ha habido que ha sido muy interesante y muchísimas gracias por estar con nosotros y te tomamos... que han quedado algunas cosas, pues siempre está bien que queden cosas pendientes. ¿De acuerdo, vale. Abel? Gracias a Cuídate vosotros. mucho, ¿eh? Y sí, mira, con... las preguntas que me mandó Carlos, yo las tengo contestadas, ¿vale? Como no sé si se han contestado, que creo que no, a nivel un poquito más pormenorizado, yo las voy a reescribir de una manera un poquito más tal, para que las lance para todo el que la quiera y tiene ya el fundamento más documentado de las preguntas, ¿vale? Pues te devolvemos un abrazo muy afectuoso para que aumente tu sistema inmunológico. Sí. Igualmente para todos. Venga, mucho zinc. Gracias, Abel. Hasta pronto. Un beso grande. Gracias a vosotros.